El invierno de 1876 cayó sobre el territorio de Arizona como un lobo hambriento, silencioso, implacable y voraz. La nieve cubría las montañas blancas con una profundidad que no se había visto en décadas, bloqueando los pasos y aislando las pocas granjas que se aferraban a los valles. En la cuenca de Crowley, el aserradero de los Hart yacía en silencio, su gran sierra congelada y la rueda de agua atrapada en el hielo. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Willa Hart se mantenía firme al borde de la propiedad. Su aliento formaba nubes en el aire helado, mientras observaba lo que quedaba del sueño de su padre. Con 23 años, su determinación silenciosa se había endurecido aún más desde que regresó de Londres 2 años atrás. La escuela de señoritas, a la que su padre había enviado todo lo que tenía, había perfeccionado su postura y modales, pero bajo esa fachada educada, latía el corazón de una mujer forjada en la frontera, que había perdido demasiado desde los 14. Señorita Hart. La voz de Cole Granger cruzó el patio nevado, acompañada del crujir de sus botas sobre la nieve compacta. Hay algo que debería ver. Willa se giró, entrecerrando los ojos por el resplandor matutino. «Sheriff», lo saludó, apretando con fuerza el viejo abrigo de su padre contra su cuerpo delgado. «¿Qué lo trae hasta aquí con este tiempo?» Granger se quitó el sombrero, dejando ver su cabello escaso cubierto de escarcha. Su rostro curtido mostraba esa expresión grave que ella ya temía. «Una notificación del Tribunal Territorial», dijo extendiéndole un papel doblado. «La petición de Vance Hollow ha sido aprobada de forma preliminar. Si tu padre no cumple con sus pagos antes de fin de mes, el banco embargará todo». Willa tomó el documento con guantes, aunque no necesitaba leerlo. 28 días, susurró. En pleno invierno. Holloway sabe exactamente lo que hace. Los ferrocarriles pagan una fortuna por las tierras que están en la ruta proyectada, dijo el sheriff en voz baja. Y la tierra de mi padre es lo último que nos queda, completó Willa, apretando la mandíbula. ¿Y él? Granger negó con la cabeza. Sigue en casa del Dr. Wilson. Ese ataúd sigue evitando su turno, señorita Hart. Pasé a verlo antes de venir. Dentro de la cabaña sencilla, Willa avivó el fuego de la estufa y se sentó en la mesa de madera tosca donde su padre le había enseñado a contar cuando era niña. Los libros de cuentas contaban una historia más cruel que la nieve afuera. 3 pagos atrasados, suministros menguantes y 6 meses de salarios adeudados a los pocos hombres que aún seguían fieles a la familia Hart. La solución estaba ahí, en los montones de madera cortada junto al aserradero, suficiente para pagar la deuda 3 veces. Pero con el paso principal cubierto de nieve, no podían entregarla a los compradores en Phoenix. Tiene que haber otra forma, susurró al aire vacío. Un golpe seco en la puerta interrumpió sus pensamientos. Rafe Holloway, capataz de su padre durante 15 años, estaba en el porche, con la barba cubierta de escarcha. «Señorita Willa, los muchachos y yo estuvimos hablando», dijo rechazando su invitación a entrar. «Puede que haya una manera de hacer llegar la madera». Por un instante, la esperanza iluminó su rostro. ¿El paso del este? Rafe negó con la cabeza. Muy estrecho para los carros. Pero hay un viejo sendero de caza que cruza territorio apache, directo hasta el valle de Henderson. De allí es camino libre hasta Phoenix. La esperanza se desvaneció. ¿Territorio apache?, repitió. Los mismos que emboscaron al grupo Carson la primavera pasada. Eso no fue así, y lo sabes, respondió Rafe con firmeza. Esos tontos fueron buscando pelea. Ahora la montaña pertenece a una sola banda. ¿Y su líder? Le llaman Kyle. Ha mantenido la paz estos 2 años. Incluso ayudó a ese chico de Prescott, que se perdió el verano pasado. ¿Y crees que ese tal Kyle nos dejaría pasar? Rafe vaciló, incómodo. Ese hombre manda en la montaña como si fuera su reino. Los colonos lo evitan. Los de otras tribus lo respetan.
Dicen que estudió en una escuela para indios en el este antes de volver con los suyos. La mente de Willa se agitó. ¿Dónde podría encontrarlo? Los ojos de Rafe se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? Ninguna mujer blanca ha... ¿Dónde? Insistió ella. Esa misma tarde, frente al espejo pequeño de su habitación, Willa se ajustó la bufanda de lana gruesa alrededor del cuello. En el reflejo, ya no quedaba rastro de la joven que soñaba con salones londinenses. Su cabello castaño estaba recogido en una trenza práctica, y sus ojos azules brillaban con una dureza que no correspondía a su edad. Londres parecía de otra vida. Las músicas, los bailes, el joven varón que le prometió matrimonio, hasta que se enteró de los problemas financieros de su padre y desapareció. Willa guardó en su bolsillo la pequeña Derringer de su madre. No detendría a un guerrero apache, pero su peso le daba valor. El viaje la llevó más alto en las montañas de lo que jamás había estado. 3 horas de cabalgar entre pinos nevados, siguiendo el mapa rudimentario de Rafe, hasta llegar a la formación rocosa que él había descrito. Un arco natural que los locales llamaban la Puerta del Diablo. Esperó como se le indicó. El silencio de la montaña la envolvía tanto que hasta el resuello de su caballo parecía una invasión. «O eres muy valiente, o muy tonta», dijo una voz detrás de ella. No había escuchado pasos. Giró lentamente. Frente a ella estaba un hombre que parecía surgido de la misma roca. Más alto que cualquier hombre que hubiera conocido, con hombros anchos por años de supervivencia, no por ocio. Su cabello negro le caía más allá de los hombros, atado con una tira de cuero. Su rostro mostraba pómulos altos y una nariz orgullosa, pero fueron sus ojos, oscuros y profundos, los que la detuvieron. No había salvajismo, sino inteligencia. «No soy ni valiente ni tonta», respondió Willa, esforzándose por mantener la voz firme. «Estoy desesperada. ¿Un destello? ¿Sorpresa, quizá?» Cruzó fugazmente su rostro. Vestía pantalones de piel curtida y una camisa de lana que en otro tiempo pudo ser de algún oficial de caballería, ahora adornada con cuentas. Apoyaba su rifle con soltura sobre el hombro. «Soy Willa Hart», continuó ella cuando él no respondió. «Mi padre es dueño del aserradero en la cuenca de Crowley». «Ya sé quién eres», respondió él, en inglés perfecto, sin apenas acento. «La pregunta es, ¿por qué estás aquí, Willa Hart?» Ella enderezó la espalda como le habían enseñado en Londres. «Necesito paso seguro por tus montañas. 6 carros de madera con destino a Phoenix». Su expresión no cambió. «El paso del norte estará libre en primavera. Para entonces ya no habrá nada que salvar», que él la observó largo rato, y luego señaló un sendero estrecho que ella no había notado. «¿Ven? No se habla de negocios a la intemperie cuando la nieve amenaza». «No soy ni valiente ni insensata», replicó Willa Hart, tratando de mantener la voz firme. «Estoy desesperada. Un destello fugaz, tal vez sorpresa, cruzó el rostro de Kyle Redhawk. Llevaba pantalones de piel curtida y una camisa de lana que en algún tiempo pudo pertenecer a un oficial de caballería, ahora decorada con cuentas en el pecho. Un rifle descansaba sobre su hombro con la naturalidad de quien ha nacido entre la caza y la guerra. «Soy Willa Hart», continuó ella al ver que él no respondía. «Mi padre es dueño del aserradero en la cuenca de Crowley». «Ya sé quién eres», contestó él con un inglés impecable, casi sin acento. «La pregunta es ¿por qué estás aquí, Willa Hart?» Ella enderezó la espalda, recordando el porte que le habían enseñado sus instructoras en Londres. «Necesito paso seguro por tus montañas. 6 carretas cargadas de madera con destino a Phoenix». El rostro de Kyle no mostró emoción alguna. «El paso del norte estará libre en primavera. Para entonces ya no quedará nada que salvar». Kyle la observó un largo momento. Luego señaló un sendero estrecho que ella no había notado. «Ven, no se habla de negocios a la intemperie cuando la nieve amenaza». El refugio era una cueva pequeña, casi invisible hasta que estuvieron frente a ella. Dentro,
Un fuego débil arrojaba sombras danzantes sobre las paredes de roca. Él se movía con la agilidad tranquila de un depredador, alimentando las brasas antes de volverse hacia ella. «Cuéntame tu historia, Willahart». «Toda». Y ella lo hizo. Para su sorpresa, las palabras fluyeron sin esfuerzo. Habló de la enfermedad de Elias Hart, de las deudas impagables, de las maquinaciones de Vance Hollow, para apropiarse de sus tierras en nombre del ferrocarril. Habló del cargamento de madera que podría salvarlos si tan solo lograba cruzar la montaña. Cuando terminó, Kael permaneció en silencio tanto tiempo que Willa comenzó a pensar que no la había escuchado. «Lo que pides es difícil», dijo al fin. «El sendero es traicionero en invierno. Tomaría 5 días si el clima lo permite. Puedo pagar». Un gesto brusco la interrumpió. «No tengo uso para tu dinero». «Entonces, ¿qué quieres?». La pregunta se le escapó antes de poder detenerla. Kael se acercó a la entrada de la cueva, mirando las nubes que se juntaban sobre el valle. «Hay un valle al oeste del arroyo Henderson, sagrado para mi pueblo desde generaciones. Los hombres del ferrocarril han estado haciendo mediciones allí. Tu amigo Hollow los dirige». Willa comprendió al instante. «¿Quieres que detenga al ferrocarril?». «Quiero que hables por nosotros», respondió él, volviéndose hacia ella, el rostro medio cubierto por la sombra del fuego. «Cuando regreses a tu mundo, quiero que digas que el apache que gobierna estas montañas te ha concedido paso seguro a cambio de la protección de nuestras tierras sagradas. Haz que vean que no somos bestias ni salvajes, sino un pueblo con derecho a su hogar ancestral». «No me escucharán», susurró ella. «Soy solo una mujer». «Eres una mujer blanca, de familia respetada. Tu padre fue amigo del gobernador territorial antes de enfermar. Tu voz tiene peso». Willa bajó la vista meditando sus palabras. «¿Y si acepto, nos guiarás por el paso?». «Lo haré». «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?». Una chispa de ironía brilló en los ojos de Kael. «No lo sabes, como yo tampoco sé si cumplirás tu palabra cuando regreses entre los tuyos». Afuera, el viento había comenzado a azotar con fuerza, levantando la nieve en remolinos horizontales. Kael observó el cielo con la experiencia de quien ha vivido entre tormentas. «La ventisca empeora. No puedes volver esta noche». Willa se sobresaltó. «No puedo quedarme aquí». «Puedes, y lo harás», replicó con tono firme. «A menos que prefieras morir congelada. Tu caballo ya está bajo refugio junto al mío. Hablaremos más por la mañana». Le ofreció una manta de sorprendente suavidad. «Descansa, Willahart. Mañana sellaremos nuestro acuerdo, si todavía deseas hacerlo». Mientras se envolvía en la manta, Willa comprendió que estaba sola, en una cueva, con el hombre más temido del territorio, el apache que dominaba las montañas. Y sin embargo, por primera vez en meses, se sintió a salvo. Zapata. 3 días después, Willa se encontraba junto al carro principal, cuando la pequeña caravana se preparaba para partir al amanecer. La escarcha brillaba sobre las agujas de los pinos, y el cielo oriental resplandecía con tonos ámbar. Rafe Holloway y los 6 hombres, Amos Pike, Caleb Hurst, Aaron Steelbrook, Roy Maddox, Jalen Crowshade y Taboo Redwolf, revisaban los arneses y aseguraban las cargas de madera por última vez, su aliento formando nubes en el aire gélido. «¿Estás segura de esto, señorita Willa?», preguntó Rafe en voz baja, mirando hacia la línea de árboles donde Kael esperaba, inmóvil como los propios pinos. «Confiar nuestras vidas a un apache. Es nuestra única oportunidad», respondió ella, ajustándose los guantes. «Y di mi palabra». Rafe asintió con resignación. «Su padre estaría orgulloso de usted. Muerto de miedo, pero orgulloso». El simple recuerdo de Elias Hart le apretó la garganta. Lo había visitado antes de partir. Su rostro pálido sobre las almohadas era una imagen que no la abandonaría pronto. «Solo vuelve con vida», le había susurrado su padre entre ataques de tos. «El aserradero, la tierra. Nada de eso importa si algo te pasa.
Pero sí importaba. Esa tierra era su legado, el fruto de 20 años de lucha desde que Elias Hart había traído a su esposa y a su hija a aquel territorio. Willa no iba a permitir que Vance Hollow se la arrebatara ahora. Kyle Red Hawk apareció entre los árboles como una sombra que cobraba forma. Llevaba los mismos pantalones de piel, pero había añadido un abrigo grueso de lana gastada. Su rifle colgaba a la espalda y un cuchillo descansaba en el cinturón. «El clima aguantará por hoy», anunció sin rodeos. «Nos movemos ahora». El sendero comenzaba fácil, un camino angosto pero transitable que se retorcía entre los pinos. Los caballos resoplaban y tiraban con esfuerzo de las carretas cargadas de madera, el vapor de sus cuerpos elevándose en el aire helado. Kyle iba adelante, explorando, mientras Willa guiaba el carro principal, los dedos entumecidos a pesar de los gruesos guantes. Al llegar el mediodía, el camino se empinó, bordeando una cresta que caía en picada hacia un arroyo congelado. Las ruedas avanzaban una por una, peligrosamente cerca del precipicio. «Tranquilos. Despacio», murmuró Willa a los caballos, justo cuando su carreta giraba en una curva estrecha. Las ruedas derechas resbalaron sobre el hielo, lanzando una lluvia de piedras hacia el abismo. Durante un segundo que le heló el alma, el carro se inclinó peligrosamente. Entonces Kyle estuvo allí. Su hombro se clavó contra la madera, los músculos tensos, empujando hasta que la carreta volvió a su sitio. Sus miradas se cruzaron un instante cuando el peligro pasó. Sin palabras, solo el reconocimiento silencioso de cuán cerca puede estar la muerte en las montañas. Aquella noche, acamparon en una hondonada protegida del viento. Los hombres se agruparon alrededor del fuego, lanzando miradas cautelosas hacia Kyle, que se mantenía aparte, tallando un trozo de pino con rápidos movimientos de su cuchillo. Willa se acercó con una taza de café enlatado. «Gracias por lo de antes», dijo, ofreciéndole la taza. Él la aceptó con un leve asentimiento. La montaña no perdona los errores. «¿Es por eso que dicen que la gobiernas?», preguntó ella con curiosidad. «Porque entiendes su temperamento». Una sonrisa fugaz suavizó sus rasgos. «No gobierno la montaña, la respeto, y eso no es lo mismo». «Hablas inglés con una soltura sorprendente», comentó Willa, incapaz de contener la pregunta que la quemaba desde su primer encuentro. El gesto de Kyle se endureció apenas. «Escuela del gobierno, en Pensilvania. 10 años de mata al indio, salva al hombre». El amargor en su voz era sutil, pero inconfundible. «Y aún así regresaste», dijo ella en voz baja. «Este es mi hogar», respondió él, señalando con la mirada las montañas que los rodeaban. «Nos quitaron la lengua, nos cortaron el cabello, nos vistieron como a los hombres blancos, pero no pudieron arrancarnos la montaña del corazón». La luz del fuego perfilaba su rostro como si estuviera hecho de bronce, destacando una fina cicatriz que le cruzaba la mejilla desde la sien hasta la mandíbula. Willa se preguntó cómo la habría obtenido. ¿En combate? ¿O en aquella escuela de la que hablaba con tanta rabia contenida? «¿Y tú?», preguntó Kyle de pronto, rompiendo su silencio. «Rafe dijo que también fuiste al este». «A Londres», respondió ella con una sonrisa nostálgica. «Mi padre ahorró durante años para enviarme a una escuela de señoritas. Creía que debía convertirme en una dama de verdad». «¿Y lo lograste?», preguntó él, con una chispa de ironía. Ella soltó una risa suave. «Aprendí a servir el té correctamente y a hablar del clima, no habilidades muy útiles en Arizona. Y aún así volviste. Este es mi hogar», repitió, devolviéndole sus propias palabras, dándose cuenta de que eran verdad. Algo cambió entre ellos en ese instante. No fue un gesto ni una palabra, solo la sensación de haberse reconocido mutuamente, aunque vinieran de mundos opuestos. El segundo día los llevó más alto, a un terreno donde la nieve permanecía intacta y profunda. Kyle
abrió camino con raquetas, dejando un sendero que los caballos pudieran seguir. Al caer la tarde, las nubes se cargaron de nuevo, pesadas de promesas de tormenta. «Necesitamos refugio antes del anochecer», dijo Kyle, señalando una cresta lejana. «Hay una cabaña de caza que usamos en verano. Podemos llegar antes de que oscurezca si nos damos prisa». Aceleraron el paso justo cuando comenzaron a caer los primeros copos. La cabaña apareció al filo del crepúsculo. Una construcción de troncos, sencilla, apoyada contra la ladera. Era pequeña para los 8, pero sus gruesas paredes detenían el viento que ya rugía. Dentro hallaron una chimenea de piedra y una pila de leña seca. Una bendición que Willa no se atrevía a esperar. Mientras los hombres acomodaban los caballos en un cobertizo al costado, ella y Kyle se encargaron de encender el fuego. «Tus hombres me temen», observó Kyle mientras la leña comenzaba a crepitar. Willa no lo negó. «Temen lo que no entienden». «¿Y tú?», preguntó él con la mirada fija en ella. «¿Tú me temes, Willa Hart?». Ella pensó un momento antes de responder. «Temía la idea de ti, antes de conocerte. El apache que domina las montañas. Es una historia que asusta a todos en el pueblo», añadió otra rama al fuego. «Pero ahora no. Si te temiera, no estaría aquí». Kyle iba a responder, pero la puerta se abrió de golpe. Rafe Holloway irrumpió en la cabaña, el rostro pálido bajo la barba. «¡Jinetes!», jadeó. Al escuchar el crujir del sendero, Kyle Redhawk se incorporó de inmediato. «¿Cuántos vienen?», preguntó en voz baja. «5, tal vez 6. «Armados», susurró Willa Hart, con el rostro pálido. «Son hombres de Holloway». La expresión de Kyle se endureció. «¿Y cómo demonios lo supieron?». «Alguien en tu pueblo tiene la lengua demasiado suelta», murmuró él, mientras tomaba su rifle. «Haz que tus hombres entren y apaguen el fuego», ordenó. La cabaña se sumió en una oscuridad densa, impregnada de humo. A través de la única ventana pequeña, Willa divisó las figuras montadas que se acercaban. Eran solo sombras oscuras contra la nieve. Su corazón latía con violencia mientras deslizaba la mano hacia la pequeña Derringer, oculta en su falda. «Eso no servirá de nada», dijo Kyle con voz serena al notar su movimiento. «Quédate abajo y no hagas ruido». Y salió sin darle tiempo a replicar. Los hombres se acurrucaron contra las paredes, con los rifles listos, pero los rostros llenos de duda. Los minutos se alargaban, espesos como el humo. Entonces, el sonido que Willa temía irrumpió de golpe. 3 disparos secos, seguidos por gritos y el relincho desgarrador de un caballo. Después vinieron más disparos, dispersos. «Deberíamos ayudarlo», susurró ella a Rafe Holloway. El viejo capataz negó con la cabeza. «Él dijo que nos quedáramos. Ese hombre sabe lo que hace». Otro disparo tronó, más cerca esta vez. Luego, un silencio denso cayó sobre todo. Willa contuvo la respiración, afinando el oído. La puerta crujió al abrirse. Todos alzaron sus rifles de inmediato. «Ya está», dijo Kyle, entrando con la ropa manchada de sangre. Willa no pudo saber si era suya o de otro. «¿Y los jinetes?», preguntó Rafe. 3 muertos. 2 huyeron por la montaña», respondió Kyle, con voz plana y mirada impenetrable. «No volverán esta noche». «¿Estás herido?», preguntó Willa, acercándose con paso tembloroso. «No es mi sangre», dijo él, apartándose y avivando el fuego ya encendido. «Nos iremos al amanecer. Se viene la tormenta». Más tarde, cuando todos dormían con sueño inquieto, Willa encontró a Kyle sentado junto al fuego, la mirada fija en las llamas. Había dejado su abrigo a un lado, revelando un desgarro en su camisa. Una bala le había rozado el brazo. No era profundo, pero necesitaba atención. Sin decir nada, ella humedeció un paño con agua de su cantimplora y se arrodilló junto a él. Kyle se tensó al sentir su mano, pero no se apartó.
Deberías haber dicho algo, murmuró ella, limpiando la sangre seca. He tenido peores. Eso no hace que este no importe. Trabajó en silencio por un momento. Esos hombres eran de la ciudad, sicarios a sueldo. Asesinos profesionales. Él apretó la mandíbula. Vance Hollow no quiere que tu madera llegue a Phoenix. Un escalofrío le recorrió la espalda. Está dispuesto a matar por nuestras tierras. La gente ha matado por menos, dijo Kyle, mirándola fijamente. Tu mundo no es tan civilizado como aparenta ser. Willa no pudo contradecirlo. Terminó de vendarle el brazo con tiras arrancadas de su enagua, un gesto escandaloso que habría hecho desmayar a sus antiguas maestras de Londres. ¿Por qué volviste?, preguntó él de pronto. Desde Londres. Pudiste quedarte, casarte bien, tener otra vida. La pregunta la tomó desprevenida por su lucidez. ¿Cómo sabes que no lo intenté? Algo en la expresión de Kyle le hizo entender que él veía más de lo que ella deseaba mostrar. La forma en que te mueves, como alguien que alguna vez creyó en promesas rotas. Willa apartó la mirada, incómoda por su precisión. Hubo un hombre, hijo único. Me cortejó, me pidió matrimonio, hasta que se enteró que mi padre había perdido todo su dinero. La confesión aún le dolía, después de 2 años. Volví porque aquí me necesitaban, porque esta tierra, por dura que sea, no finge ser lo que no es. A diferencia de las personas, dijo Kyle en voz baja. A diferencia de las personas, repitió ella. A la luz del fuego, con sangre aún fresca en la nieve y la amenaza latente, Willa sintió que algo en ella había cambiado. La muchacha de Londres que soñaba con bailes y títulos comenzaba a desvanecerse, dejando paso a una mujer que valoraba la verdad, incluso cuando venía envuelta en peligro. Mañana será más duro, advirtió Kyle. La tormenta, la parte más empinada del camino. Y puede que regresen con más hombres. Lo enfrentaremos juntos, dijo ella sorprendida por la firmeza de su propia voz. Ese es nuestro trato, ¿no? Los ojos de Kyle se clavaron en los suyos. Sí, Willa Hart. Ese es nuestro trato. Pero ninguno de los dos mencionó que ese trato, de alguna manera, ya era mucho más que un simple acuerdo por seguridad o tierras. Hay pactos que cambian sin que nadie lo note. Y la tormenta rugió con furia al mediodía del tercer día de travesía. Lo que empezó como una nevada suave, se transformó en un vendaval blanco que obligó a detener la caravana entre pinos densos. La temperatura cayó en picada mientras el viento aullaba por el paso de montaña, arrojando cristales de hielo que picaban como agujas en la piel expuesta. «No podemos seguir así», gritó Rafe Holloway por encima del viento, con la barba ya cubierta de escarcha. Los caballos estaban al límite. Kyle Redhawk observó el horizonte con el ceño fruncido, su voz apenas audible entre el rugido del viento. A medio kilómetro hay unas cuevas. Podemos refugiarnos ahí hasta que amaine la tormenta. Avanzaban en fila india, cada hombre guiando su carreta entre la nieve que, por momentos, les llegaba al pecho a los animales. Las manos de Willa Hart, aun cubiertas con guantes, ya no sentían nada. Su rostro ardía por el látigo constante del hielo y el viento. Delante, Kyle abría camino como si una fuerza antigua lo guiara, deteniéndose solo para asegurarse de que los demás lo siguieran. La entrada de la cueva se asomaba como una mancha oscura entre el velo blanco, apenas perceptible en medio del vendaval. Una a una, las carretas fueron colocadas bajo una repisa rocosa que ofrecía algo de protección. Los caballos fueron desenganchados y conducidos hacia el fondo de la caverna, aunque seguía haciendo un frío atroz. Al menos allí no soplaba el viento cortante. El interior se abría en varias cámaras conectadas. En algunas paredes, dibujos antiguos todavía resistían al tiempo. Manos pintadas, figuras de animales, símbolos cuyo significado se había perdido generaciones atrás. Mis antepasados se refugiaban aquí, explicó Kyle mientras armaban un pequeño campamento en la cámara más grande. Es un lugar sagrado. Los hombres comenzaron a encender el fuego. Willa, por su parte,
revisaba las provisiones. Lo que debía ser un viaje de 5 días podría extenderse a 7 o más, dependiendo de cuánto durara la tormenta. La comida comenzaba a preocupar. «Cazaré cuando pase el temporal», dijo Kyle, leyendo en su mirada la inquietud. «En estos valles todavía quedan ciervos, incluso en invierno». Al caer la noche, la temperatura dentro de la cueva descendió aún más. Los hombres se acurrucaron junto al fuego, compartiendo historias para distraerse del frío y del temor que todos llevaban en el pecho. Incluso Rafe Holloway, el más desconfiado hacia Kyle, se unió a la conversación y le preguntó con respeto sobre los caminos de la montaña. Willa, agotada por la jornada, se retiró a un rincón donde había extendido su manta, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la sangre en la nieve, los disparos resonando en la ladera. Sabía con certeza que los hombres de Vance Hollow estaban esperándolos en algún punto del camino. Una sombra oscureció la entrada de su rincón. Kyle apareció con un pequeño bulto entre las manos. «Para el frío», dijo, ofreciéndole una manta de piel de conejo, cuidadosamente cosida. Al tocarla, Willa notó su suavidad, casi sedosa, y el calor que emanaba. «Es preciosa», susurró. «No puedes rechazarla, a menos que prefieras congelarte», añadió con una leve sonrisa que le recordaba aquel primer encuentro entre ellos. «La hizo mi hermana antes de morir. La he llevado conmigo durante años». «¿Cómo se llamaba?», preguntó Willa, sorprendida por la confidencia. «¿Nika?», respondió con la mirada más suave que ella le había visto. «Se parecía a ti, terca, valiente, incluso cuando no debía serlo». «¿Qué le pasó?». «Fiebre». Su voz se volvió lejana. «El médico de la reserva estaba borracho. Cuando llegué a la misión ya era tarde». Willa sintió un nudo en la garganta. «Lo siento. Fue hace mucho». Kyle se volvió para marcharse, pero se detuvo. «La tormenta acabará mañana, pero lo peor del camino empieza ahí. El sendero del diablo. Una serie de curvas en zigzag tan estrechas que apenas caben las carretas. Y los hombres de Holloway», añadió Kyle, «si son listos, nos esperarán abajo, justo cuando estemos más vulnerables». La miró fijamente. «Existe otro camino, más largo. Evita el sendero, pero tomaría 3 días más. Quizás más seguro». «No tenemos provisiones para 3 días extra». «No», asintió con seriedad. «No las tenemos». La decisión flotó entre ellos, silenciosa. Enfrentar el peligro conocido, o arriesgarse a morir de hambre por el camino largo. «Lo enfrentaremos juntos», dijo Willa, repitiendo las palabras de la noche anterior. «Ese sigue siendo nuestro trato». Kyle asintió con respeto. «Intenta dormir, Willa Hart. Mañana necesitaremos toda nuestra fuerza». Y tal como prometió, el amanecer trajo consigo el final de la tormenta. El cielo, ahora de un azul tan puro que dolía en los ojos, revelaba un mundo transformado. Una catedral blanca, intacta. Partieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. A medida que avanzaban, el sendero se estrechaba hasta que, a lo lejos, vieron la escalera del diablo. Una serie de curvas esculpidas en la roca, descendiendo casi 1000 pies hacia el valle. «Santo cielo», murmuró Rafe, deteniéndose en seco. «Perdóneme, señorita Willa, pero no imaginé que fuera tan... imposible», completó ella, mirando fijamente el camino que, en algunas partes, apenas parecía más ancho que las carretas. Kyle observó el camino con los ojos entrecerrados. «Una carreta a la vez. Yo iré al frente». Rafe tomó el segundo carro, y así sucesivamente. «Willa, tú irás al final con el último carro», dijo uno de los hombres con voz grave. El descenso comenzó con una lentitud tortuosa. Cada curva exigía una precisión casi sobrenatural para evitar que alguno de los vagones se precipitara por el borde.
Las herraduras de los caballos resbalaban en el hielo escondido bajo la nieve fresca, y los hombres caminaban a un costado, listos para frenar cualquier desliz si alguna rueda se acercaba demasiado al vacío. Desde arriba, Willa observaba cómo los primeros 3 carros lograban bajar por los estrechos caminos en zigzag de la montaña. El corazón le retumbaba en el pecho, pero una calma extraña le invadía la mente. Ese momento, esa prueba impuesta por la montaña, había desnudado todo lo demás. Solo quedaba el instinto de sobrevivir, y esa confianza que, sin darse cuenta, había nacido entre ella y el apache que los guiaba. «Tu turno, señorita Willa», gritó uno de los hombres al regresar por el sendero para tomar el 4.º carro. Despacio y firme, ella tomó las riendas del último vagón, susurrándole a los caballos inquietos con voz dulce. La primera curva pasó sin sobresaltos, la segunda también, pero al llegar a la tercera, justo a mitad del descenso, una piedra oculta bajo la nieve golpeó la rueda trasera izquierda. El vagón se sacudió bruscamente, inclinándose hacia el abismo. Willa soltó un grito ahogado y tiró con fuerza de las riendas mientras los caballos se descontrolaban. Por un instante aterrador, sintió cómo el vagón se elevaba, a punto de volcarse. Y entonces, unas manos firmes aparecieron a su lado, empujando con fuerza. Kyle surgió como si hubiera brotado de la misma nieve. Su rostro era una máscara de concentración mientras se oponía con todo su cuerpo al peso del vagón. «¡Hacia la derecha!», ordenó entre dientes apretados. Willa obedeció con toda la fuerza que tenía. Poco a poco, el vagón volvió a asentarse sobre las 4 ruedas. El sudor perlaba la frente de Kyle, a pesar del frío. Su aliento salía en nubes irregulares mientras mantenía la presión. «Tranquilo ahora», murmuró, tanto para ella como para los caballos. «Ya casi llegamos». Juntos, avanzaron por el resto del camino en zigzag, superando curva tras curva. Cuando finalmente alcanzaron la base de la montaña, donde los demás esperaban con el alma en vilo, los brazos de Willa temblaban por el esfuerzo, y el corazón le seguía galopando por el susto. «Creí que los perdíamos a los 2», dijo Rafe, con el rostro pálido como un pergamino viejo. Estuvo demasiado cerca. Kyle observó el valle con atención, los ojos siempre buscando señales de peligro. «Todavía no estamos a salvo. Si van a atacarnos, será aquí». Frente a ellos, el valle se extendía como una alfombra de nieve, rodeado por bosques en 3 lados. Para llegar a Henderson Valley, tendrían que cruzar ese campo abierto, el lugar perfecto para una emboscada. «Descansamos los caballos y luego avanzamos rápido», decidió Kyle. «Nada de detenernos hasta llegar a los árboles del otro lado». Dieron 15 minutos al grupo para recuperar fuerzas tras el descenso. Revisaron arneses y redistribuyeron parte de la carga para equilibrar los vagones. Willa, desde su posición, observaba a Kyle moverse entre los hombres, ofreciendo consejos con voz baja y ganándose el respeto, aunque renuente, incluso de los más escépticos. Cuando él se acercó a su vagón, ella soltó la pregunta que la había perseguido desde aquel instante al borde del abismo. «¿Por qué regresaste por mí? Ya podrías haber cruzado el valle a salvo». Los ojos oscuros de Kyle se clavaron en los suyos. «Hicimos un trato». ¿Y solo por eso? Por un segundo, algo se rompió en su expresión. Una emoción que Willa no supo nombrar, pero que le reverberó en el pecho. No tuvo tiempo de insistir, porque un disparo cortó el aire. La nieve estalló a unos metros del primer vagón. «¡Al suelo!», gritó Kyle, tirando de ella para cubrirla tras el carro mientras una lluvia de balas comenzaba a silbar. La emboscada había comenzado. Desde la línea de árboles del otro lado del valle, el fuego enemigo se desató en oleadas. Al menos 5 tiradores, tal vez más. Los vagones ofrecían algo de protección, pero estaban atrapados. No podían regresar por el sendero. «No podemos volver a subir esa escalera», exclamó Rafe, presionado contra una rueda mientras las balas astillaban la madera a su alrededor. «Y tampoco podemos quedarnos aquí.
añadió Willa con la voz tensa. Uno de los caballos ya había sido alcanzado. Sus relinchos de pánico atravesaban el estruendo de los disparos. Kael cargó su rifle con movimientos veloces y certeros. Rafe, tú y tus hombres den fuego de cobertura. Willa y yo rodearemos por esas rocas al este. Si logramos colocarnos detrás, quizá podamos hacerlos retroceder. Ella lo miró con incredulidad. ¿Quieres que vaya contigo? Eres la mejor tiradora aquí, después de mí, respondió sin titubeos. Rafe me dijo que ganaste el concurso de tiro en la feria territorial del año pasado. No hubo tiempo para preguntar por qué Rafe había compartido esa información. Willa sacó el revólver de su padre, que esa mañana había pasado de su abrigo al cinturón. A mi señal, dijo Kael a los hombres ya listos con los rifles. Disparen sin parar durante 1 minuto. Dennos tiempo para alcanzar esas rocas. El sprint a campo abierto fue el minuto más largo en la vida de Willa. Las balas levantaban nieve a su alrededor, mientras corrían agachados hacia una agrupación de rocas. Kael se movía con esa gracia felina que ella ya asociaba a él. Willa, en cambio, luchaba por seguir el ritmo, con su falda estorbándole a cada paso. Cuando al fin se refugiaron tras las piedras, respiraron agitadamente. Kael evaluó su entorno, luego señaló hacia un grupo de pinos a unos 100 metros de distancia. Nos moveremos hacia esos pinos y rodearemos su posición, murmuró Kael Redhawk, mirando a Willa Hart con preocupación en los ojos. No tienes que hacer esto. Sí, respondió ella con firmeza. Sí debo hacerlo. Avanzaron de cobertura en cobertura, usando las rocas y los arbustos para ocultar su avance. El tiroteo se había reducido. Los hombres de Vance Hollow racionaban municiones, soltando solo ráfagas esporádicas para mantener al grupo de carretas acorralado. Cuando llegaron a los pinos, Kael tocó suavemente el brazo de Willa. Quédate cerca. Pisa donde yo pise. Se adentraron en el bosque, avanzando en paralelo a la posición de los tiradores. El corazón de Willa retumbaba en sus oídos, pero sus manos se mantenían firmes sobre el revólver que había pertenecido a su padre. Jamás había disparado contra un hombre. Ese pensamiento debería haberla helado. Pero en ese instante, con la vida de sus compañeros en juego y Kael deslizándose como una sombra frente a ella, encontró una claridad gélida dentro de sí. Se toparon con el primer forajido tan de repente, que apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Kael lo derribara. Un forcejeo breve y el hombre quedó inconsciente. Su rifle ahora reposaba en las manos de Kael. «Quedan 4», susurró. Encontraron a otros 2 atrincherados tras troncos caídos, apuntando hacia las carretas lejanas. Kael hizo una señal. Ella a la derecha, él a la izquierda. «Ahora», murmuró, sin voz. Willa dio un paso, apuntando el revólver a la espalda del más cercano. «¡Tiren las armas!», ordenó, con una voz más firme de lo que esperaba. Los hombres se giraron sobresaltados, pero Kael ya tenía el rifle apuntando al segundo. Viéndose superados a quemarropa, vacilaron. «He dicho que las tiren», insistió Willa, apretando el gatillo apenas un poco. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, los hombres soltaron sus rifles. Kael dio un paso adelante. «Díganles a los suyos que dejen de disparar y salgan, o tú mueres primero». Uno gritó, su voz rompiendo el silencio del bosque. Los disparos cesaron. Tras unos segundos cargados de tensión, 2 figuras más emergieron con las manos en alto. ¿Los envió Holloway?, preguntó Willa al que parecía el líder. El hombre escupió sobre la nieve. No dijo quién, solo que había oro para quien detuviera los envíos de madera por el paso, y que nadie debía llegar a Phoenix. «Pues han fallado», dijo Willa con frialdad. «Ahora tienen una elección. Váyanse. Llévense a sus heridos y muertos, y regresen con quien los contrató. Díganle que el apache que gobierna estas montañas y la mujer que hizo un trato con él no son presa fácil».
El líder entornó los ojos. ¿Y si no queremos? Kael se adelantó, el rifle inmóvil como una amenaza viviente. Entonces, sus cuerpos alimentarán a los cuervos, y nadie sabrá jamás lo que pasó con ustedes. Había algo en su voz, una seguridad brutal, nacida de demasiadas batallas, que convenció a los forajidos. En minutos recogieron sus cosas y a su compañero caído. Esto no ha terminado, advirtió el líder antes de marcharse. Holloway no se detendrá. Esa tierra vale demasiado. Nosotros tampoco nos detendremos, replicó Willa. Márchense antes de que cambiemos de opinión. Los vieron alejarse entre los árboles, de regreso al asentamiento, y Willa sintió una mezcla de alivio, miedo y algo más profundo que no sabía cómo nombrar. Kael los observó hasta que desaparecieron. Volverán con más hombres. Pero no antes de que lleguemos a Phoenix, respondió ella, más segura de lo que realmente se sentía. Ganamos esta ronda. Kael la miró de frente, sus ojos oscuros buscándola. Lo hiciste bien. La mayoría se paraliza la primera vez que apunta un arma. No quería matarlos, admitió, pero lo habría hecho para proteger a los demás. Ese conocimiento cambia a una persona, dijo en voz baja. La línea entre lo que uno haría o no para sobrevivir, una vez cruzada, no se puede volver atrás. Regresaron a las carretas. Samuel Weaver y los demás los recibieron con una mezcla de alivio y admiración. Pronto corrió la historia de cómo el líder apache y la hija del varón maderero burlaron la emboscada. Un respeto inesperado nació entre los hombres. Nos movemos ahora, ordenó Kael. Aún estamos a un día de Henderson Valley, y estos hombres no serán los últimos que Vance Hollow envíe. El resto del día fue tenso, avanzando por el valle abierto hacia los bosques. Willa conducía su carreta al lado de Kael. Entre ambos se había creado una complicidad silenciosa. Esa noche, acamparon en una hondonada protegida por un pino caído. El clima se había mantenido, pero las nubes del oeste anunciaban más nieve al amanecer. Después de cenar, Willa lo encontró solo al borde del campamento, su mirada clavada en las montañas. Le ofreció una taza de café. Kael la aceptó con un leve gesto. ¿Qué pasará cuando lleguemos a Phoenix?, preguntó ella tras un largo silencio. Kael sorbió el café antes de responder. Yo volveré con los míos. Vendes tu madera y salvas las tierras de tu padre. ¿Y nuestro trato?, dijo Kael Redhawk, con la mirada fija en el valle bajo la luz de la luna. Cumples tu palabra. Hablas por nosotros como prometiste. Les hablas del valle sagrado. Haz que lo entiendan. Willa Hart lo observó en silencio, su perfil iluminado apenas por la luna. Por primera vez notó una ternura en sus labios que contrastaba con la dureza de sus ojos. ¿Y si no escuchan? ¿Y si Vance Hollow tiene demasiada influencia? Entonces al menos habremos intentado, respondió él girándose hacia ella. A veces, eso es todo lo que podemos hacer. La simpleza de su respuesta la conmovió. Había en esas palabras una verdad que cruzaba la distancia entre sus mundos. Cuando estudiabas en Pensilvania, preguntó ella con voz suave, ¿alguna vez imaginaste que esta sería tu vida? ¿Luchar por tus tierras? ¿Hacer tratos con mujeres blancas desesperadas? Una sonrisa rara cruzó el rostro de Kael. Imaginaba ser abogado, usar las leyes del hombre blanco para proteger los derechos de mi gente. Pero la sonrisa se desvaneció enseguida. Pero al regresar, entendí que las leyes de papel no valen nada frente a las armas y la codicia. Así que te convertiste en el apache que domina las montañas. Me convertí en lo que mi pueblo necesitaba, dijo sin apartar los ojos de ella. Igual que tú, ya no eres la dama de Londres. Eres la mujer fuerte que cruzó las montañas en invierno para salvar lo que amaba. Aquella percepción caló hondo en Willa. Ni siquiera ella había logrado poner en palabras cómo su regreso desde Londres había sido a la vez una derrota y una vuelta a casa. ¿Allá?, dijo en voz baja. Todo era apariencia. ¿A quién conocías? ¿Cómo hablabas? ¿De qué familia venías?
Extendió un brazo hacia la inmensidad del paisaje. Aquí, nada de eso importa. Lo que importa es si cumples tu palabra, si te mantienes firme por quienes dependen de ti, aunque sean apaches. Incluso entonces, preguntó él, con voz baja pero firme. Ella sostuvo su mirada sin vacilar. Especialmente entonces. Algo se quebró entre ellos. Un muro invisible que comenzó a derretirse como el hielo bajo el sol de primavera. Kael alzó la mano con lentitud, dándole tiempo para retirarse. Solo rozó un mechón suelto de su trenza. «Deberías volver al fuego», murmuró con voz más ronca. «Está enfriando». Pero ninguno de los dos se movió. En ese instante suspendido entre dos mundos, Willa eligió algo que no podría desandar. Dio un paso hacia él, acortando la distancia. «¿Y si no tengo frío?». Su mano bajó de su cabello a su mejilla. Los dedos ásperos de Kael rozaron su piel con ternura. «Willa Hart», susurró, su nombre dicho como advertencia y deseo al mismo tiempo. Ella respondió alzándose de puntillas y rozando sus labios con los de él. El beso fue tímido al principio, una pregunta sin palabras, una búsqueda entre latidos. Pero pronto los brazos de Kael la rodearon, y el beso se volvió profundo, inesperado, inevitable. Más allá de cualquier trato hecho en la montaña. Cuando se separaron, ambos sin aliento, Kael apoyó su frente en la de ella. «Esto no debería pasar», murmuró, aunque no la soltó. «¿Por qué no?», respondió ella en voz baja. «Tú vienes de un mundo, yo de otro. Nuestros caminos solo se cruzan en la guerra». «Se están cruzando ahora», replicó ella. «No en la violencia, sino en...». No pudo terminar la frase. «¿Comprensión?», sugirió él. «Más que eso», admitió Willa, su corazón golpeando fuerte. Pensó en aquel momento en la cueva, cuando él le habló de Nika. Respeto, confianza. Quizá incluso. Él la volvió a besar antes de que ella pudiera decir más. Fue un beso más intenso, casi desesperado. Y cuando se separaron, su rostro era una lucha entre deseo y resignación. «Aunque lo que sientes sea real, ¿qué futuro hay?», preguntó. «La mujer que salvó el aserradero de su padre, y el apache que manda en las montañas. Tu gente jamás lo aceptaría, y quizá la mía tampoco». «No me importa lo que acepten», dijo Willa con súbita fiereza. «He pasado la vida tratando de encajar, de ser la dama perfecta, la hija ejemplar. Por una vez, quiero elegir yo». Kael la miró con dulzura. «¿Y elegirías este camino? ¿Uno que te aleja de todo lo que conocías? No sé a dónde lleva», admitió ella, «pero quiero averiguarlo contigo». Él volvió a tocar su rostro. Sus ojos reflejaban las estrellas. «Primero, cumplimos el trato. Llevas tu madera a Phoenix, salvas las tierras de tu padre. Luego, hablaremos de caminos y futuros». Regresaron al fuego por separado, pero algo esencial había cambiado. Willa no durmió. Se quedó despierta, reviviendo el beso una y otra vez, preguntándose de dónde le venía esa valentía y ese calor nuevo en el pecho. A la mañana siguiente, una nevada ligera cubría el suelo. El valle de Henderson ya se divisaba a lo lejos. Sus ánimos se levantaron, pese al cansancio. Avanzaron rápido por el terreno plano, y al caer la tarde, alcanzaron el puesto de intercambio que marcaba la entrada al valle. La vieja estructura era la primera señal de civilización en días. Un viejo montañés llamado Buck Rawlins atendía el puesto. Al salir y ver los 6 carros llenos de madera y al guerrero apache que los guiaba, su sorpresa fue evidente. «Vaya, por todos los cielos», murmuró. «Me dijeron que había problemas en las montañas, pero no pensé que alguien saldría con vida antes de la primavera». «Necesitamos provisiones», dijo Willa al desmontar, con el cuerpo rígido. «Y noticias. ¿Ha pasado alguien por aquí? ¿Hombres preguntando por nosotros?». Buck se rascó la barba con gesto pensativo.
Un par de jinetes pasaron ayer. Tipos rudos. Preguntaron si había visto alguna carreta maderera. Les dije que ni rastro. Willa sintió un suspiro de alivio recorrerle el pecho. ¿Cuánto falta hasta Phoenix desde aquí?, preguntó ella. Unos 2 días, si el clima se porta, respondió Buck Rawlins, mirando de reojo a Kyle Redhawk, que se mantenía algo apartado. ¿Tu guía te acompaña todo el camino? Kyle y Willa se miraron, intercambiando algo que no necesitaba palabras. Sí, respondió ella con firmeza. Nuestro trato llega hasta Phoenix. Abastecieron provisiones y pasaron la noche en el granero de Buck, lo que ya era todo un lujo tras tantos días durmiendo entre la nieve. Los caballos descansaron en establos decentes, y los hombres en la tibieza del heno. Justo antes del amanecer, Willa encontró a Kyle afuera, contemplando el cielo oriental aclararse detrás de las montañas que habían dejado atrás. ¿Dudas?, susurró ella poniéndose a su lado. ¿Sobre el camino o sobre lo de anoche? Su voz contenía cautela. Ambas cosas, dijo él, girándose hacia ella con el rostro sereno. Hice una promesa, Willa Hart, de llevarte sana y salva hasta Phoenix. Yo cumplo mis promesas. ¿Y lo demás? Sus ojos se suavizaron. Lo demás es territorio desconocido para los dos, dijo ella con una sonrisa. Entonces lo descubriremos juntos. Después de Phoenix. Después de Phoenix, repitió él con una promesa en la voz que la calentó más que cualquier fogata. Phoenix, en 1876, era una mezcla de avance y frontera, entre pueblo y ciudad, aún marcado por el polvo pero ya soñando con el ferrocarril. Mientras las carretas cargadas de madera descendían por la calle Washington, Willa se fijaba en los contrastes. Edificios de adobe junto a construcciones de madera, caballos conviviendo con algún que otro carruaje, rostros mexicanos y anglosajones mezclándose en los polvorientos tablones de las aceras. Llamaban la atención. Esta caravana poco común, con una mujer al mando y un apache como guía. Kyle llevaba ahora una camisa y un abrigo más convencionales, prestados por Rafe Holloway, una concesión necesaria en una ciudad donde su sangre era vista, como mucho, con recelo. A veces, con hostilidad. Pero no había manera de ocultar su origen, ni su dignidad, mientras cabalgaba junto a la carreta de Willa. La compañía de madera debería estar al final de la calle, dijo ella, revisando el contrato que su padre, Elias Hart, había negociado meses atrás. Silas Blackwood prometió comprar todo el cargamento al precio pactado. Kyle mantenía el rostro impasible, pero sus ojos no dejaban de escanear los alrededores. Recuerda lo que hablamos. Holloway pudo haber mandado aviso antes. Llegaron sin problema al aserradero, una extensión enorme a las afueras, con montañas de troncos listas para ser enviadas a obras por todo el territorio. Un hombre corpulento, trajeado, salió de la oficina con paso apresurado, su rostro pasando de expectación a confusión al ver quién encabezaba la caravana. ¿Señorita Hart?, preguntó, sorprendido al ver a una mujer al frente. Frederick Beaumont. No esperaban nuestra carga hasta primavera, dijo Willa, desmontando con elegancia como le enseñaron en Londres. Señor Beaumont, mi padre lamenta no poder venir en persona. Su salud no le permite viajar ahora, añadió, mientras le estrechaba la mano. Beaumont saludó, aunque su mirada ya pasaba por Kyle y el resto del grupo agotado. ¿Pasaron por las montañas blancas en invierno? Así fue, respondió ella con tono profesional, y trajimos cada tabla que figura en el contrato. Confío en que los términos siguen vigentes. Un gesto cruzó fugazmente el rostro de Beaumont. Quizás deberíamos hablarlo en mi oficina, señorita Hart. Dentro, el despacho era modesto. Beaumont le ofreció asiento, y tras dudar un momento, también se lo ofreció a Kyle. La tensión podía cortarse con cuchillo mientras el empresario se acomodaba tras su escritorio. Hace 3 días recibí un telegrama, comenzó, eligiendo bien sus palabras. De parte de un tal Vance Hollow,
relacionado con los intereses ferroviarios del norte de Arizona. El corazón de Willa se encogió, aunque su rostro no delató nada. ¿Ah, sí? ¿Y qué decía el señor Hollow? Afirmaba que la operación de los Hart estaba comprometida por deudas, que ya se iniciaron procedimientos de embargo. Sugirió que aceptar la entrega podría implicar complicaciones legales para mi empresa. Ya veo. La voz de Willa seguía firme, aunque la ira le bullía dentro. ¿Y le informó usted que tenemos un contrato legal, firmado y notariado? Sí, lo mencioné. ¿Y que romperlo sería causal de demanda? Beaumont carraspeó. Señorita Hart, no quiero causar perjuicios a su familia, pero debe entender mi posición. Fue Kyle quien intervino, su voz firme y cargada de desprecio. Parece que su posición, señor Beaumont, es la de alguien dispuesto a romper su palabra por un capricho de otro con dinero. El rostro de Beaumont enrojeció. Oiga. No, escúcheme usted. Willa sacó el contrato de su bolso y lo colocó sobre el escritorio. Mi padre y yo cumplimos cada obligación, con riesgo de nuestras vidas. Tenemos testigos de que Holloway envió hombres armados para impedir esta entrega. Dispararon con intención de matar. Se inclinó hacia él, bajando la voz. Tiene dos opciones: cumplir con lo pactado y pagar el monto acordado, o dar explicaciones ante un juez territorial de por qué dejó que un especulador sabotee un acuerdo legal. Beaumont vaciló un momento, sopesando. Luego bajó los hombros, resignado. El monto total. Eran $2,600, ¿cierto? El alivio recorrió a Willa Hart por dentro, aunque se cuidó bien de no dejarlo ver. Además, estaba la cláusula del 10% de bonificación por entregar antes de que termine el año. Por supuesto, Silas Blackwood logró esbozar una sonrisa tensa. Haré que mi secretario prepare de inmediato el giro bancario, dijo con sequedad. Afuera, mientras esperaban que se realizara el pago, Willa notó que le temblaban levemente las manos. No sabía si era por el cansancio, el alivio o la tensión del enfrentamiento recién vivido. Lo hiciste bien, murmuró Cale Redhawk, con voz baja y serena. Tu padre estaría orgulloso. Lo hicimos bien, lo corrigió ella, mirándolo con ternura. Yo no habría logrado nada sin ti. El rostro de Kyle se suavizó con una calidez que no mostraba a menudo. ¿Y ahora qué harás? Pagaré el préstamo al banco. Salvaré el aserradero. Luego, se detuvo, mirándolo a los ojos. Luego dependerá de lo que pase ahora. Antes de que pudiera responderle, un alboroto al final de la calle llamó su atención. 4 jinetes se acercaban al trote. Vestían trajes elegantes, no ropa de camino, pero su porte dejaba claro que eran hombres de autoridad. Rafe Holloway llegó apresurado desde donde supervisaba la descarga. Es el Marshal Jed Rourke con sus ayudantes. Y viene Vance Hollow con ellos, murmuró. Willa reconoció enseguida al hombre del ferrocarril. Alto, impecablemente vestido, con barba salpicada de canas y el aire seguro de quien siempre consigue lo que quiere. El Marshal que lo acompañaba era más joven, de rostro curtido por el sol y mirada desconfiada, la de un lordman del fronterizo. Se detuvieron justo frente al aserradero. Jed Rourke fue el primero en desmontar, con la mano descansando cerca del revólver en su cadera. ¿Señorita Hart? Willa dio un paso al frente, la barbilla bien en alto. Sí, Marshal. Tengo algunas preguntas sobre su paso por las montañas blancas. Su mirada se desvió hacia Kyle, que permanecía firme a su lado. Y sobre su acompañante, Vance Hollow, aún montado, los observaba desde arriba con una mueca de triunfo mal disimulada. ¿Lo ve, Marshal? Tal como le dije, la chica Hart y ese renegado apache. ¿De qué se nos acusa exactamente, Marshal? Preguntó Willa, su voz firme a pesar del torbellino en su pecho. Recibimos reportes de un ataque a hombres honrados en las montañas, respondió Rourke. 3 muertos, 2 heridos.
Los sobrevivientes afirman que fueron emboscados por un apache y una mujer blanca. Esos hombres honrados eran pistoleros a sueldo, replicó Kyle con frialdad. Dispararon primero. Nosotros solo nos defendimos. ¿Y por qué alguien atacaría un cargamento de madera? El tono del Marshal era escéptico. Tal vez debería preguntarle al señor Hollow, sugirió Willa. Él fue quien los contrató para impedir nuestra entrega. Hollow soltó una carcajada desdeñosa. Acusaciones ridículas de una mujer desesperada y un salvaje. Exijo que los arresten a ambos, Marshal. Al apache por asesinato y a la mujer como cómplice. La tensión en la calle aumentó mientras Rafe y otros hombres se acercaban lentamente, las manos posándose instintivamente cerca de sus armas. Los ayudantes del Marshal se desplegaron discretamente, formando un posible cruce de fuego. Antes de tomar decisiones de las que pueda arrepentirse, Marshal, dijo Willa en voz alta, debe saber que tenemos testigos. 6 hombres que vieron todo y pueden declarar que los hombres de Hollow nos emboscaron sin provocación. Y también debe saber, añadió Kyle, que los apaches de las Montañas Blancas están en paz con el gobierno de los Estados Unidos. Un arresto injusto podría poner en riesgo esa paz. El Marshal frunció el ceño, visiblemente incómodo con la situación en la que Hollow lo había metido. Necesito esclarecer esto como corresponde. Señorita Hart, señor. No he escuchado su nombre. Kyle, respondió él con sencillez. Jefe del clan del Águila de los Apaches de las Montañas Blancas. Un murmullo recorrió a los curiosos que comenzaban a aglomerarse. El rostro de Hollow se tensó de rabia. No se deje engañar, Rourke, bufó. Esto es un caso claro de asesinato y robo. La operación maderera de los Hart está embargada. Este cargamento le pertenece legalmente al banco, y por ende, a mi empresa, que ha adquirido esa deuda. Eso no es cierto, protestó Willa. Tenemos plazo hasta fin de mes para pagar el préstamo. Una vez que Silas Blackwood complete la transacción. Ya es tarde para eso, la interrumpió Hollow con una sonrisa helada. He obtenido una orden de emergencia del juez Vale, congelando todos los bienes de los Hart mientras se revisa el proceso de embargo, incluido este cargamento. Willa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El juez Vale era conocido por estar al servicio del ferrocarril desde hacía años. Si él había firmado esa orden. ¿Puedo ver esa orden?, intervino Kyle con voz calma. Hollow parpadeó, sorprendido. ¿Acaso sabes leer? Mejor que muchos, señor Hollow. Estudié leyes en la escuela india de Carlisle antes de regresar con mi gente. La revelación claramente lo descolocó. A regañadientes, sacó un papel doblado de su abrigo. El Marshal lo tomó, dudó un instante, y luego se lo entregó a Kyle. Willa lo observó leer con detenimiento. Su rostro permaneció imperturbable. Cuando terminó, levantó la vista y dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. Esta orden, anunció, se aplica específicamente a toda madera extraída de los terrenos de los Hart después del 12 de enero de 1876. Nuestro cargamento fue talado en noviembre del año pasado. Esta orden no lo cubre. El rostro de Vance Hollow enrojeció de rabia. Eso es una tecnicalidad. La ley se construye sobre tecnicalidades, señor Hollow, le respondió Cale Redhawk, devolviéndole el documento al Marshal. Estoy seguro de que el juez Vale lo reconocería de inmediato. Añadió. Jed Rourke examinó la orden judicial detenidamente. Luego asintió con lentitud. Tiene razón. Esto no cubre la madera talada antes del 12 de enero, dijo girándose hacia Willa Hart. ¿Puedes demostrar cuándo se cortó esa madera? Nuestros registros del aserradero documentan cada árbol, confirmó ella. Y el contrato de Silas Blackwood especifica madera de nuestra cosecha de otoño. Blackwood, que había salido de su oficina durante el enfrentamiento, asintió a regañadientes. El grupo del Marshal, visiblemente aliviado de tener una excusa legítima para evitar la confrontación que Vance Hollow buscaba, aprovechó. Me parece que esto es un asunto comercial que debe resolverse en los tribunales. Mientras tanto, la entrega puede proceder según lo pactado.
El rostro de Hollow se torció con rabia. Esto no ha terminado, Rourke. ¿Y tú? Señaló con un dedo a Kyle. Deberías recordar que tu gente vive en tierras prestadas. Una palabra de las autoridades adecuadas y los límites de la reserva podrían cambiar de la noche a la mañana. ¿Es eso una amenaza, señor Hollow? La voz de Kyle era baja, cargada de peligro. Es un hecho. Ese valle sagrado que tanto te empeñas en proteger. Para primavera será un depósito del ferrocarril. La multitud había crecido, atraída por el enfrentamiento entre el poderoso empresario ferroviario y los inesperados aliados que se le oponían. Willa se dio cuenta de que tenían una audiencia. Colonos, comerciantes, incluso un reportero tomaba notas frenéticamente. Era el momento. El cumplimiento del trato. El valle al que se refiere el señor Hollow, dijo ella, alzando la voz, es tierra sagrada para los apache de las Montañas Blancas. Lo ha sido por siglos. Y a diferencia del señor Hollow, el jefe Kyle y su pueblo han demostrado ser socios honorables para quienes están dispuestos a tratarlos con respeto. Se colocó junto a Kyle, hombro a hombro. 6 hombres de Crowley's Basin están vivos hoy, gracias a que el apache que gobierna las montañas eligió guiarnos a salvo durante un viaje mortal en invierno. Pudo haber pedido dinero. En cambio, solo pidió que reconociéramos el derecho de su pueblo a sus tierras sagradas. El reportero escribía con furia. Jed Rourke parecía pensativo. El ceño de Hollow se oscurecía aún más. El ferrocarril traerá progreso a este territorio, gruñó. Nadie lo discute, replicó Willa. Pero un progreso construido sobre promesas rotas y tierras robadas no es progreso. Es solo otro tipo de robo, disfrazado de desarrollo. Un murmullo de aprobación recorrió parte del público. Incluso algunos comerciantes, que se beneficiarían del ferrocarril, parecían considerar sus palabras. Los Apache han mantenido la paz durante 2 años bajo el liderazgo del jefe Kyle, concluyó ella. Solo piden lo que se les prometió. El derecho a sus lugares sagrados. El respeto que merece cualquier pueblo. Seguramente, nuestro gran territorio es lo bastante vasto como para acoger tanto el futuro que trae el ferrocarril, como la herencia que estaba aquí mucho antes que nosotros. El silencio siguió a sus palabras. Entonces, sorpresivamente, Jed Rourke asintió. Bien dicho, señorita Hart. Se volvió hacia Hollow. Le sugiero que persiga sus intereses por las vías legales, caballero. Y deje a esta gente en paz. Por ahora. La mandíbula de Hollow se tensó mientras contenía su furia. Este territorio pertenece a quienes tienen la visión de construir su futuro, espetó finalmente. No a salvajes supersticiosos, ni a mujeres sentimentales. Giró bruscamente su caballo. Ambos se arrepentirán de haberse cruzado conmigo. Partió con sus hombres detrás, sin el mismo entusiasmo. Silas Blackwood se acercó con un sobre en la mano. Su pago, señorita Hart. Completo, tal como acordamos. El giro bancario representaba la salvación para el negocio de su padre. El final de una travesía desesperada. Pero al aceptar el sobre, Willa sintió un extraño vacío. Una batalla ganada. ¿Pero a qué precio? ¿Y cuántas más vendrían? Kyle estaba a su lado, su presencia firme y reconfortante. Cumpliste tu palabra, dijo en voz baja. Ambas partes del trato están saldadas. ¿Lo están? Preguntó ella mirándolo con incertidumbre. Holloway no se rendirá. El valle aún no está a salvo. No, coincidió Kyle. Pero nos diste algo que no teníamos antes. ¿Qué cosa? Aliados, dijo, señalando a la multitud que se dispersaba, algunos de los cuales les dirigían un respetuoso asentimiento, y una voz que resuena más allá de las montañas. El reportero se acercó. Nico Reyes, del Arizona Weekly Enterprise. Vaya historia tienen ustedes dos, señorita Hart. ¿Le importaría darme algunos detalles para mi artículo? Mientras Willa hablaba con el reportero, destacando cuidadosamente la cooperación entre colonos y apaches que hizo posible su viaje, notó cómo Kyle se preparaba para partir.
Rafe Holloway y los hombres se despedían de él, dándole la mano con un respeto nuevo. Cuando Nico se fue, prometiendo una buena crónica, Willa encontró a Kyle junto a su caballo, en el borde del aserradero. «Te vas», dijo, sin poder ocultar la decepción en su voz. Epílogo. El puente entre dos mundos. Debo regresar con los míos. Contarles lo que ha pasado. La voz de Kyle Redhawk se volvió suave al mirarla. Y pensar en lo que vendrá después. ¿Y qué viene después, Kyle?, preguntó Willa Hart acercándose, bajando la voz con ternura. Para nosotros. Eso depende de lo que tú desees. Le rozó la mejilla con una caricia cálida, sin importarle si alguien los miraba. ¿Qué deseas tú, Willa Hart? Ella dudó un instante, pero luego reunió valor. Quiero construir algo nuevo. No solo salvar un aserradero o proteger un valle. Quiero tender un puente entre dos mundos que siempre nos enseñaron a mantener separados. Una sonrisa rara iluminó el rostro de Kyle. Entonces volveré dentro de un mes, cuando las primeras flores broten en los prados de la montaña, y veremos qué clase de puente podemos levantar. ¿Cómo sabré dónde encontrarte? En la cueva donde sellamos nuestro primer acuerdo, dijo, acariciando suavemente la manta de piel de conejo que aún llevaba sobre los hombros. Llévala contigo. Pero es de tu hermana. Ahora te pertenece, dijo él, con una mirada que no dejaba lugar a protestas. Estaré allí, prometió ella. Con un solo movimiento fluido, Kyle montó su caballo. Un mes, Willa Hart, cuando la montaña decida que ha llegado la primavera. Un mes, repitió ella en voz baja. Cuídate, Kyle. Y tú también. Sus miradas se cruzaron por última vez antes de que él girara su caballo y se alejara rumbo a las montañas. Willa lo observó hasta que se perdió entre las sombras del bosque. Con el pagaré en mano y una promesa ardiéndole en el pecho, se quedó de pie, sabiendo que el futuro aún era incierto. Pero ya no le temía. Primavera en la Sierra Blanca. Esa primavera llegó temprano a las cumbres nevadas. En febrero, la nieve ya se había retirado a los picos más altos, y los prados comenzaban a llenarse de flores silvestres. En la cuenca de Crowley, el aserradero Hale funcionaba a toda máquina. El zumbido constante de las sierras era el eco de promesas cumplidas y batallas ganadas. Willa se encontraba en la oficina que había sido de su padre. Ahora, en muchos sentidos, era suya. Elias Hart se recuperaba lentamente, pero sus fuerzas aún eran frágiles. Sobre el escritorio, un recorte de periódico comenzaba a desgastarse de tanto releerlo. Alianza Fronteriza, Apache y Madereros detienen proyecto ferroviario. El artículo firmado por Nico Reyes había causado revuelo en todo el territorio. La opinión pública, al principio escéptica, empezó a cambiar a medida que otros diarios replicaban la historia. Incluso el gobernador Safud había escrito para mostrar su interés en negociar una protección formal de ciertas tierras tribales, permitiendo un desarrollo controlado en otras. Vance Hollow, por supuesto, no se rindió. Aún disputaba legalmente la propiedad del aserradero. Pero con las deudas saldadas y la simpatía del pueblo de su lado, sus posibilidades se esfumaban. El ferrocarril llegaría, pero tendría que encontrar otro camino. Uno que respetara tanto el progreso como la herencia. ¿Estás segura de esto, Willa?, preguntó Elías desde el umbral. Lucía más viejo de lo que sus 50 años marcaban. La enfermedad reciente había dejado huellas, aunque su mirada seguía tan aguda como siempre. Lo estoy, respondió ella, ordenando unos papeles sobre el escritorio. El negocio está a salvo. Rafe Holloway lo maneja con la misma destreza que nosotros. Y tus manos ya están lo bastante firmes para encargarte otra vez. Eso no es lo que quisiste decir, y lo sabes. Elías la miró fijo. ¿Estás segura de Kyle? ¿De todo lo que implica esta vida? Señaló por la ventana donde los nuevos trabajadores cargaban madera recién cortada. Podrías tener una vida más fácil. Wade Harlan del banco no deja de preguntar por ti,
Incluso podrías regresar a Londres. ¿Para qué? ¿A una sociedad que valora las apariencias por encima de la verdad? ¿A un matrimonio sin respeto ni amor? Willa negó con suavidad. Aquí encontré algo real, algo que vale la pena. Elías la miró con ternura, reconociendo en su rostro la fuerza de su madre. No será sencillo. La gente hablará. Algunos nunca lo aceptarán. Que hablen, respondió ella con una sonrisa serena. La montaña no presta atención a los rumores, y yo tampoco. Elías soltó una risa ronca. Siempre fuiste terca. Tu madre diría que lo heredaste de mí. Luego se puso serio. ¿Te volveré a ver? Claro. Muchas veces, le tomó las manos. Estamos construyendo un puente, padre, no quemándolo. Esa misma tarde, Willa cabalgó por el sendero que conocía de memoria, rumbo al umbral del diablo. La manta de piel viajaba amarrada detrás de la silla. En su alforja, solo llevaba lo esencial, el relicario de su madre, sus libros favoritos, y la pequeña pistola que la había acompañado todo el invierno. La cueva se veía distinta en primavera. Ya no era un refugio contra la tormenta, sino una puerta hacia lo desconocido. Willa desmontó, dejando que su caballo bebiera del arroyo que antes estaba congelado. «¡Viniste!», susurró una voz que ella ya no solo reconocía, sino que también amaba. Willa se volvió al escuchar un susurro de pasos. Allí, al borde del claro, estaba Kyle Redhawk. El sol acariciaba la banda plateada que ahora llevaba en la muñeca, símbolo de su liderazgo. Se veía distinto. Seguía siendo el guerrero que ella había llegado a conocer, pero había en él una calma nueva, una paz que antes no tenía. «Te lo prometí», dijo ella acercándose a él. «¿Ha cambiado algo? ¿Con tu gente?» «Siguen siendo cautelosos, desconfiados», respondió con una media sonrisa. «Pero el periódico ayudó, y la carta del gobernador». Sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. «Empiezan a creer que, esta vez, las palabras podrían significar algo». «¿Y nosotros?», preguntó Willa, deteniéndose frente a él. «¿Ha cambiado algo entre tú y yo?» Kyle no respondió con palabras. Cerró la distancia que los separaba y la abrazó con una ternura que hablaba más que cualquier discurso. Cuando sus labios se encontraron, lo hicieron con la certeza de quienes ya habían tomado su decisión. «Nada ha cambiado», susurró contra su cabello. Y sin embargo, todo ha cambiado. La condujo hacia donde esperaban 2 caballos, el suyo y otro más pequeño, cargado de provisiones. «Quiero mostrarte algo», dijo. «Si estás lista», montaron y ascendieron por los senderos de la montaña, entre bosques que despertaban al sol de la primavera y praderas salpicadas de flores silvestres. Al caer la tarde, llegaron a una cima y Kyle detuvo su caballo. «Mira», señaló hacia el valle. Willa soltó un suspiro asombrado. El valle sagrado se desplegaba ante sus ojos, un paraíso escondido entre picos protectores. El riachuelo serpenteaba tranquilo, bordeado de álamos antiguos que apenas comenzaban a brotar. En una hondonada protegida, al pie de la ladera este, se alzaba una construcción mitad choza apache, mitad cabaña, con una chimenea de piedra en el centro. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque su corazón ya lo sabía. «Un comienzo», dijo Kyle. «Un lugar que no es del todo apache ni del todo blanco. Un puente». Mientras descendían al valle, Willa sintió que algo dentro de ella se asentaba en paz. Sabía que no sería fácil. Habría luchas, prejuicios, negociaciones constantes entre mundos opuestos. Pero cuando Kyle la ayudó a desmontar frente a esa casa que él mismo había construido, y el sol teñía el valle en dorados y ámbar, Willa supo que por fin había encontrado su hogar. No en los salones de Londres, ni en los aserraderos de su padre, sino aquí, en este rincón imposible entre 2 mundos, con ese hombre que le había enseñado que la libertad más valiosa es poder elegir el propio camino. «Bienvenida a casa, Willa Hart», dijo Kyle en voz baja, abriendo la puerta a su futuro compartido.
Juntos cruzaron el umbral, dejando huellas que no pertenecían a un solo mundo, sino al puente que habían decidido construir. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.